un podcast de Cooperativa. Tenemos la buena suerte en este momento de estar conectadas con Osvaldo Lizama, porque él nos trae, como todas las semanas, las buenas ideas para disfrutar de series entretenidas, de calidad, a través de streaming. ¿Cómo te va, Osvaldo? Buen día. Buen día, Cecilia, Seba. Sí, tenemos hartos títulos para disfrutar, porque abril es bien movido en términos de series. Y vamos a partir con algo que fue producido en Brasil, algo sudamericano y que está dando que hablar en Netflix, metiéndose entre los rankings de popularidad. Así que partamos con esto, que es Emergencia Radioactiva. Olha o troço aqui, ó. Isso aqui é chumbo, isso aqui vale uma grana, Lúcio. Brasil. Así es, Emergencia Radioactiva es la nueva serie brasileña de Netflix, una miniserie que, como lo dice su nombre, tiene que ver con una emergencia radioactiva que tiene que ver con la energía nuclear. No sé si recuerdan la serie Chernobyl de HBO del año 2019, buenísimo, que hablaba precisamente sobre el accidente de Chernobyl. Bueno, Emergencia Radioactiva también se centra en un accidente mucho menos conocido, pero también muy importante y muy grave para la población, particularmente de Goiânia. Esta serie está basada en una historia real, en un hecho que ocurrió en 1987, ahí en Goiânia, en Brasil, cuando una sustancia tóxica relacionada a la energía nuclear se expande en el pueblo por acción de unos chatarreros que encuentran restos de una clínica dental que tenía para hacer radiografías, y tenían un elemento obviamente que era tóxico. Este elemento empieza a moverse, a trasladarse sin que la gente obviamente sepa de qué se trata. Yo tampoco sabría de qué se trata, porque estamos hablando de un polvo más fino que la arena, que es el cesio 137, que es precisamente el compuesto que traía este pedazo de metal, que es una especie de protagonista dentro de esta serie, porque vemos cómo empieza a trasladarse y cómo empieza a expandirse este polvo. Bueno, la serie parte con un joven físico nuclear que va a visitar a su papá a la ciudad de Goiânia, en Brasil, y obviamente coincide con este desastre. Primero empiezan las personas que estuvieron involucradas con esta chatarra a tener síntomas, distintos síntomas: vómitos, dolores de cabeza, erosiones en el cuerpo, sin saber obviamente de qué estaban hablando, hasta que en el desenlace del primer capítulo, y ahí se empieza a expandir un poco la historia, se da cuenta de que obviamente este pedazo de metal que habían comprado los chatarreros tenía restos de cesio 137, y la gente se estaba empezando a contaminar. La serie va abordando todos los efectos que tuvo esta contaminación que ocurrió en 1987, y la verdad es que los efectos fueron bastante devastadores. Hubo víctimas fatales, hubo más de 200 heridos también con este accidente radiológico ocurrido en Goiânia, uno de los peores de la historia, no solo de Brasil, sino que del mundo, y por eso recordaba también a la serie Chernobyl, porque esta es una historia mucho menos conocida y mucho menos impactante, porque no vemos explosiones, no vemos una cadena de errores de la autoridad como vemos en Chernobyl, sino que es algo mucho más fortuito. Estamos hablando de chatarreros que trasladan chatarras como todos los días, y ahí venía justo este polvo que es, como decía, invisible. Yo no sabría qué hacer. Las autoridades de la serie de Brasil, de Goiânia, en esa época tampoco sabían muy bien qué hacer, y la serie se desarrolla en ese sentido, en cómo se va tratando de contener esta contaminación con este químico. Una serie muy entretenida, que está muy bien hecha, que avanza bastante rápido, que es una historia que quizás no es tan espectacular como Chernobyl o como otras relacionadas a la energía nuclear, como Oppenheimer, por ejemplo, la película de Christopher Nolan, pero que tiene un ritmo muy interesante y que avanza bastante rápido y hace que uno se vea rápidamente los 5 capítulos que tiene disponibles esta serie Emergencia Radioactiva, que la pueden revisar en Netflix y que, lo decíamos al principio, está dentro de lo más popular
de la plataforma Netflix. Así que por eso la recomendamos, una serie rápida de ver, una serie que está bien hecha, está hecha con cariño y que da cuenta de un hecho que es muy poco conocido, pero que fue bastante importante en su momento y también para la historia de los accidentes nucleares alrededor del mundo. Así que la recomendamos totalmente. Emergencia Radioactiva, la pueden ver en Netflix con sus 5 episodios. De requete tinco. Sí, pues está buena. Y además que es bonito, es entretenido, a mí me parece muy entretenido ver series con idiomas distintos al inglés. Y acá se puede apreciar, para la gente que ha ido a Brasil, por ejemplo, se puede apreciar las diferencias entre el acento entre la gente de Goiânia y la gente de Río de Janeiro. Claro. Porque hay escenas también en Río de Janeiro, que probablemente uno de los lugares más visitados por los chilenos y por la gente que nos está escuchando, así que van a entretenerse también viendo cuáles son las diferencias del acento, además que un idioma tan bonito, que se escucha tan bien siempre, así que da gusto esta serie Emergencia Radioactiva, que no tiene muchas caras conocidas asociadas. Yo en el elenco no vi a nadie que haya visto en alguna otra producción brasileña, pero que pese a ello termina siendo una historia interesante y bien actuada. Eso es lo importante. Sí, así que estaba bien entretenida. Emergencia Radioactiva la pueden ver en Netflix. Vamos con algo que tiene que ver con una conversación que tuvimos hace poquito y una serie importante, podríamos decir una de las buenas series de los últimos 10 años, que se despide hoy, porque hoy estrena su 5ª y última temporada. Esto es The Boys. My power is absolute. The Boys, los muchachos o estos superhéroes políticamente incorrectos, esta serie de Prime Video que se estrenó en 2019 y que llega a su fin durante abril con el estreno de su 5ª y última temporada. Hoy se estrenaron los primeros 2 episodios de esta serie, que tiene como protagonista a este personaje llamado Homelander, el Patriota, un personaje que a lo largo de todas las temporadas de esta serie, que es una sátira de superhéroes, que tiene mucho que ver con lo que pasa con Marvel o con DC Comics, burlándose mucho también de la industria del entretenimiento, pero también de la política. Y esta serie ha tenido que ver con, por ejemplo, la exposición de distintas corrientes sociales y políticas que han ocurrido en el mundo. El movimiento Me Too, el movimiento Black Lives Matter, el ascenso del fascismo o de la ultraderecha en distintos gobiernos del mundo. Está representado todo esto en este personaje principal, en Homelander, este superhéroe que se parece a Superman, pero que la verdad es que es bastante malvado. Bueno, esa historia que es bastante complejo de explicarla y que la verdad es que yo la recomendaría solo diciendo que es una sátira de superhéroes que se burla y que critica a la humanidad en general y a los eventos históricos recientes, llega a su fin y pudimos conversar con uno de sus protagonistas, con el actor neozelandés Karl Urban, que interpreta a Billy Butcher en esta serie, que es principalmente el antagonista o el héroe en este caso de la serie, porque es quien se enfrenta a Homelander, al Patriota, este Superman malvado, es quien le hace frente, tiene una historia personal con este Homelander y trata de destruirlo, pese a que es un humano, es un simple humano común y silvestre, trata de enfrentarse a este mega superhéroe que es aparentemente invencible y que vamos a ver el desenlace de su historia en esta 5ª temporada. Escuchemos lo que nos dijo Karl Urban respecto de la relación que existe entre la serie The Boys y la realidad de la humanidad. En la primera temporada, nuestra serie exploró temáticamente la naturaleza del abuso sexual y eso coincidió con el movimiento Me Too. La segunda temporada, el racismo, y eso coincidió con Black Lives Matter y ciertos eventos que habían ocurrido en los Estados Unidos. Y creo que parte del éxito de la serie es que ponemos un espejo frente a la sociedad. Y aunque es una serie satírica, ambientada en un mundo de superhéroes, ¿sabes? También hay algunas verdades conmovedoras y reflejamos ese espejo y hacemos la pregunta, ¿somos nosotros? Bueno, hay muchas similitudes con la realidad en esta serie, pese a que uno ve superhéroes volando y tirando distintos poderes. La verdad es que es como un adorno de esta producción que tiene una historia que primero es bien crítica, como lo decía, con la sociedad y con la humanidad, con la política, los movimientos sociales, y también tiene mucho humor, tiene una cuota de humor bien interesante, diría yo, más hacia un público adulto, tiene escenas más o menos pasadas, es una serie con calificación también para adultos en Estados Unidos, pero es muy interesante verla porque
te entretiene y además te hace pensar respecto de lo que hablaba Karl Urban, estos movimientos sociales que se han dado en los últimos años y estos eventos históricos que o sea, se dice medio en broma en internet que al igual que los Simpsons, The Voice ha adivinado algunos eventos de la vida real, así que también está interesante verla por ese lado y la recomendamos obviamente porque llega a su fin, se despide definitivamente esta que podríamos decirlo es una de las top 5 mejores series de Prime Video de los últimos 10 años, se dice fácilmente que así es The Voice, así que la recomendamos de todas formas. Hoy se estrenaron los primeros 2 capítulos de la 5ª y última temporada, el 20 de mayo se va a estrenar el último episodio, van a ir saliendo ahí miércoles a miércoles las temporadas, así que para que estén atentos, atentas a esta serie que se despide para siempre. Y cerramos con, hablando de humor, con algo totalmente cómico y que la verdad es que sorprendió bastante y de hecho lo acaban de renovar para una segunda temporada. Esto es La Oficina. Atención, familia. Tarde o temprano me convertiré en el presidente de Olimpo como siempre quiso mi abuelo. La Oficina es la versión mexicana de The Office, esta serie clásica de comedia que estrenó Ricky Gervais en el Reino Unido y que luego repitió con mucho éxito en Estados Unidos Steve Carell y compañía. Es siempre, lo decía el Seba ahí recién, yo sufro con estas cosas. Es difícil hacer remake de una serie tan exitosa como The Office. Ese es mi punto de vista, Cecilia, sí, por eso yo sufro. Y muchos países tienen su propia versión. Bueno, Chile tuvo, tiene su propia versión, la tuvo hace varios años con Luis Ñeco como el protagonista en el papel de Steve Carell, de este jefe con pocas aptitudes para liderar un equipo. Esa es la tónica más o menos que se da en todas las versiones de The Office y esta versión mexicana no es la excepción. Pero lo interesante, Seba, Cecilia, es que le supieron dar una vuelta muy interesante y si bien está basada en The Office, es una historia totalmente distinta, ambientada en un contexto totalmente distinto. Porque en esta pasada, el jefe, que es Jerónimo Ponce, no es un personaje que llegó a ser jefe de suerte o porque era amigo de alguien. Es el nieto del fundador de la empresa donde están, así que tiene también un poco de nepotismo esta historia. Y este jefe, que es bien desastroso, tiene poco tino y es muy al choque con sus empleados y obviamente busca que lo quieran, le da una vuelta muy interesante, se parece mucho más al personaje de Steve Carell que al de Ricky Gervais en lo infantil y no es más infantil que políticamente incorrecto o pasado para la punta en términos de chistes sexuales y en ese ámbito, pero es un personaje mucho más amable, mucho más amigable el que interpreta Fernando Bonilla, que es el actor que encabeza esta historia de La Oficina, que se ambienta en una empresa que vende jabones. Es muy distinta a la papelera de Dunder Mifflin que vimos en la versión estadounidense de Office y obviamente era difícil estrenar un remake de La Oficina, pero le fue tan bien a esta producción, que tiene 8 capítulos y está disponible en Prime Video, que esta semana se confirmó que va a haber una segunda temporada. Le van a dar una nueva vida y también me sumo a lo que decía hace un ratito también respecto de que es distinta a las versiones anglosajonas porque no es una historia calcada a la versión de Steve Carell y a la versión de Ricky Gervais. Tiene una historia nueva, es como una mezcla de todas las temporadas de The Office y te van metiendo algunos elementos que estaban, por ejemplo, en la 5ª temporada o en la 6ª, en la última temporada, o elementos que incluso son nuevos, historias que son nuevas, personajes que obviamente se repiten. Está la historia romántica de Jim y Pam, personificada en Sophie y Memo, que son los 2 personajes que aparecen ahí. Está Dwight también, que es esta especie como de espinita del jefe, que está siempre ahí tratando de hacerle favores innecesarios. Está este personaje, pero tiene una mirada distinta porque es un actor más adulto el que lo interpreta, tiene otros intereses, entonces se desmarca un poco de la figura de Dwight de la Oficina de Estados Unidos. Así que bien interesante La Oficina versión mexicana. Siempre es agradable ver esta historia y esta forma de filmación de falso documental en la que los personajes miran a la cámara y eso obviamente genera risa y genera distintas reacciones, así que la recomendamos totalmente. Está disponible en Prime Video esta versión mexicana que
lo avisamos, ya va a tener una segunda temporada, probablemente aparezca el otro año. Yo creo que tenían más o menos claro que iba a ser un éxito esta versión mexicana de La Oficina y ya estaban trabajando en la segunda temporada, así que probablemente llegue pronto. No sé si fuiste justo o indulgente, Osvaldo Lizama, pero me tentaste, así que la voy a ver. No, sí es buena. Yo he visto, por ejemplo, hace un tiempo, no sé si alcanzamos a recomendarla, porque a mí no me gustó mucho la versión neozelandesa, que tenía por primera vez a una actriz como la jefa de La Oficina. Y era mala, era bien mala, la verdad. No funcionaba. Y la versión chilena, por ejemplo... No era mala la chilena. No era mala, tenía sus cositas, pero era bien pegada a la primera temporada de The Office, versión norteamericana, y esa es bien incómoda de ver porque tiene chistes bien... que ya no se hacen, que ya no están bien. Que se los llevó el tiempo. Claro, no envejecieron también esos chistes, entonces... Pero de todas formas es una buena producción porque la versión de Luis Ñeco es como es como un jefe como del barrio alto, que es muy así, como muy jaibón y está bien simpática esa versión. La pueden ver en YouTube, en todo caso, la versión chilena de Office, que también se llama La Oficina, igual que esta versión mexicana. Bueno, Osvaldo Lizama con las novedades de las plataformas, información que ustedes también pueden ver en cooperativa.cl. Osvaldo, muchísimas gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, chao. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, lo decíamos temprano, vamos a conversar sobre la violencia en los establecimientos educacionales. Hay varios hechos que han ocurrido en las últimas semanas, algunos muy, muy trágicos, como la muerte de la inspectora allá en Calama, ¿no es cierto? Hay otra inspectora que está en estado grave todavía, alumnos heridos y muchas amenazas a través de redes sociales por parte de alumnos, de adolescentes. Hay que decir que el tema de la violencia en ese ámbito no es nuevo. No. Tal vez va cambiando la forma, quizá más influenciado por las redes sociales, quizá, no sé. Y cuando hay hechos tan potentes como lo ocurrió en los últimos días, se genera como una suerte de psicosis o en fin, un aumento de este tipo de casos y de amenazas. Pero todo esto llevó a que el gobierno ingrese un proyecto de ley que se llama Escuelas Protegidas, que propone varias medidas para el control de los alumnos, ¿no es cierto? También le da más atribuciones disciplinarias a los colegios, a los profesores. Bueno, queremos hablar de esto con Ruth Arce. Ella es directora de Pedagogía en Educación Media de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Ruth? Buen día. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo decía yo, lo de Calama creo que es un punto de inflexión en la historia de la educación en nuestro país, la muerte de una profesional al interior de un colegio atacada por uno de sus alumnos, obviamente que marca una página terrible, negra, horrorosa de la historia, de la siempre destacada historia de educación que tiene nuestro país. Pero Cecilia lo plantea bien también. Hay un tema que va más allá de los colegios y las escuelas con respecto a los temas de violencia. Sí, efectivamente, lo que pasó en Calama nos dejó a todos muy impactados, fundamentalmente porque abarcó a una cantidad de personas importante. No es un hecho que haya sucedido solo en un momento pequeño, sino que es muy extenso y que termina con la muerte de una persona y las heridas graves de otra. Uh-huh. Pero tal como ustedes dicen, aquí esto es un tema para discutir, es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. La Superintendencia de Educación en 2025 publicó un estudio, un reporte que habla justamente de este tema, y en ese reporte aparecen datos que son bastante interesantes y que hablan justamente de cómo ha aumentado en Latinoamérica, bueno, también en nuestro país, en las últimas 2 décadas la violencia en los espacios educativos. Y de qué manera esta violencia también ha tenido mayor visibilidad mediática también en los últimos tiempos, y cada cierta cantidad de momentos nos impactamos justamente por lo que va pasando en una institución. Y entonces ahí vienen las preguntas de cuáles son las mejores medidas, qué es lo que hay que hacer, cómo tomamos esto y abordamos esto desde una manera más sistémica y no solamente como atacando el fenómeno
del momento, sino que cómo las instituciones educativas abordan esto en el largo plazo. Claro, pero de esto se viene hablando hace tanto tiempo, recordemos, Sí. ¿no es cierto?, que ¿se acuerdan del aula segura? Después la ley Sí. que se aprobó hace poquito de la Sí. ley de convivencia escolar, y pareciera que nadie da en el clavo, digamos, o que es un tema tan complejo social que no es fácil. Esta mañana, en una entrevista en la radio del 13, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, decía Sí. que cuando llega un chico con un arma al colegio es porque algo ocurrió varios años atrás. Exactamente. Entonces, Exactamente. ¿por ahí pasa la reflexión? Por ahí pasa la reflexión. Efectivamente, el tema es muy complejo y eso hace de que las medidas tengan que ser medidas que son muy sistemáticas, tienen que ser medidas también que aborden las responsabilidades de cada una de las partes, la escuela, la familia, el trabajo con la comunidad. No es solamente el trabajo que puede hacer la escuela en solitario, esto es un trabajo que tiene que ser abordado justamente de manera sistémica e incorporando también a las familias. Si se hace el trabajo dentro de la escuela solamente con los estudiantes y dejamos a la familia afuera, el resultado puede ser muy parcial. Pero también comprender cuál es el papel que tiene la escuela. Ya la mayor parte de los estudiantes en Chile, más del 80% de las escuelas tienen jornada escolar completa. Esos niños pasan 8 o 9 horas dentro de la escuela. Por lo tanto, su tiempo está repartido justamente en estos dos pilares que son fundamentales, qué es lo que pasa en la familia, qué es lo que pasa en la escuela. Y tal como decía la ministra, y eso es efectivo, cuando un estudiante llega con un arma, cuando un estudiante agrede a sus compañeros, hay una historia, eso no es un hecho momentáneo. Por lo tanto, aquí yo diría que está como una de las claves, no sé si la solución absoluta, que tiene que ver con la prevención y la identificación de los factores de riesgo que están asociados a la escuela. Ruth, a propósito perdón, Sebastián, me gustaría que nos centráramos un poquito en el proyecto de ley que incluso ingresa con urgencia. Por ejemplo, Sí. los colegios podrán revisar mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos. Esta mañana en el primer café un panelista decía, bueno, pero ¿quién va a revisar las mochilas? Sí, es una buena pregunta. ¿El inspector, un profesor? ¿Qué hace una persona del colegio que revisa una mochila? Van a sumar a una persona que se va a hacer cargo de eso. Y se encuentra con un cuchillo, con un arma, ¿qué hace? Entonces, no es simple el asunto. ¿Qué opinas de esa medida? No es simple. Esa medida es sumamente compleja y la pregunta es muy correcta. ¿Quién va a hacer la revisión? ¿La van a hacer los profesores jefes de los estudiantes? ¿Lo va a hacer el encargado de convivencia? ¿El inspector? ¿Tiene que ser alguien especializado? ¿Cómo conversa la medida con la ley de garantías de la niñez, por ejemplo? ¿Cómo conversa la medida con la protección de los estudiantes y las convenciones internacionales que ha fortalecido el país a través del tiempo? Entonces, si esa medida se va a instalar, ¿cómo la vamos a explicar a la comunidad educativa? Porque este es un hecho que va a pasar a ser cotidiano, y cotidiano es lunes, martes, miércoles, etcétera. Tengo que vivir ese proceso, y ese proceso va a significar vulnerar mi intimidad. ¿Y qué va a detectar la mochila? ¿Qué voy a encontrar en la mochila? ¿Qué pasa con la protección de la intimidad de los estudiantes? Entonces las preguntas son muchas. Bueno, que pueden encontrar armas, como pueden encontrar mil cosas que son parte del ámbito particular, pero claro. Supongo que en el Congreso se conversará eso y se llegarán, ¿no es cierto?, a especificar estas medidas, ¿no? Además, yo me imagino un colegio de 2.000 alumnos, imagínense. No, están todavía revisando, es una cosa de loco. Me imagino que será un colegio de aleatorio. 2.000 estudiantes, claro, un colegio de 2.000 estudiantes que ingresan todos a las 8 de la mañana. Un proceso de revisión con esas características tendría que durar aproximadamente 40 minutos y ser realizado por muchas personas, y eso significa cambios en la estructura organizativa que tiene la escuela. Por eso que es muy importante cómo la ley se materializa en acciones concretas, y porque no todas las escuelas son iguales. Las escuelas tienen distintas características. Y si aplicamos recursos tecnológicos, y ahí viene de inmediato el que más... Yo ahí no soy experto, no sé qué tipo de tecnología hay, más allá de los que sí son más o menos obvios y se conocen, como los pórticos detectores de metales. Y eso no está en el proyecto, ¿no? No. Eso hay en este estudio del que yo hablaba previamente, hay una recomendación ahí al respecto, y dice que efectivamente si se quieren utilizar los detectores de metales, su efectividad es limitada, y que a la vez esto significa también ajustarse a las tecnologías, eso significa recursos económicos también para poder hacer ese proceso, pero detecta armas,
¿ya? Pero no detecta químicos, por ejemplo, o no detecta otro tipo de objetos que pudiesen ser peligrosos justamente dentro de la escuela. Para dejarlo súper claro, el artículo 10 dice: los sostenedores de establecimientos educacionales, con acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa según corresponda, podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o integridad física de quienes integren la comunidad educativa. No es propiamente tal que diga detectores de metales, pero se entiende como eso, como un elemento tecnológico. Claro. Sí, y digamos los estudios que se han hecho aquí al respecto dicen que tienen una efectividad limitada, que efectivamente disminuye el uso de armas, disminuye la venta de drogas, que muchas veces está asociado a lo mismo, pero también hay factores adversos, y esos factores adversos realmente son muy complejos. Percepción de miedo, por ejemplo, ya la criminalización de los estudiantes de sectores más vulnerables, la relación entre profesores y estudiantes. Es decir, convertimos a la escuela en un estado policial y la escuela no es un estado policial. ¿Y qué hacemos entonces? Pero Ruth, algo hay que hacer, por algo hay que empezar. Exactamente. Podría estar diciendo la gente en este momento. La gente que puede estar diciendo efectivamente eso, ¿qué se hace? ¿Ya? Yo diría, desde mi perspectiva de profesora, ya con experiencia en la escuela, que es muy importante fortalecer los programas de convivencia en la escuela, trabajándolos con la familia, dándole sentido a los nuevos reglamentos, dando sentido a las nuevas políticas que puedan existir en un momento determinado, con personal que tenga estudios en el tema, efectivamente personas que sepan de qué estamos hablando, no solamente lo que es la lectura de un reglamento, porque las personas tienen que comprender que esto tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Que la escuela sea el espacio seguro en donde los estudiantes van justamente a eso, a estudiar, donde los estudiantes van a buscar oportunidades de futuro. Y eso implica necesariamente también esa detección temprana respecto de salud mental, por ejemplo. Ya esto no es un tema chileno, esto es un tema que sucede en Argentina, global, que sucede en Brasil, es global. Y en toda la investigación en los países latinoamericanos justamente dice eso, que hay 3 pilares. Los pilares son los programas de convivencia, el apoyo en salud mental y el trabajo intenso con la familia. Que la familia vuelva a la escuela no solamente para recibir resultados académicos, sino que también para saber cómo está el proyecto de vida de sus hijos. Ahora, todos esos planes uno los asume como medidas a mediano plazo. ¿Qué hacemos en el corto plazo? Yo creo que en el corto plazo da una sensación de seguridad inmediata cuando pasan este tipo de cosas. No me atrevería a decir que eso se tiene que prohibir de manera total y absoluta, pero creo que hay que hacerlo con mucho cuidado por la comunidad educativa. Creo que tiene que ser acotado, exactamente, o los detectores, o las mochilas, la revisión de mochilas, dependiendo del tipo de escuela. O sea, en nuestro país tenemos escuelas con más de 2.000 estudiantes, pero también tenemos escuelas con 100 estudiantes, y tenemos escuelas con 20 estudiantes en las zonas rurales. Entonces esto no puede aplicarse de la misma manera en todo el país. Estamos conversando con Ruth Arce, ella es directora de Pedagogía en Educación Media de la Universidad Diego Portales. Ruth, hay distintos tipos de violencia también. Están los casos de este joven, este alumno, ¿no es cierto?, que además se supo que tenía problemas de salud mental previos. Pero también está el tema de las Molotov, lo que pasó en el Lastarria o que ocurre en el Instituto Nacional, los overoles blancos. Hay distintos tipos de violencia. Me imagino que las soluciones entonces también tienen que tener en cuenta aquello. Las soluciones tienen que tener en cuenta aquello, quiénes son los estudiantes. Tenemos certeza de que los estudiantes que hacen determinado tipo de cosas, todos pertenecen a la escuela. Tenemos certeza absoluta que esos estudiantes entraron en un momento determinado, son los estudiantes de la escuela víctimas de esos otros estudiantes. La cantidad de preguntas que surgen te obligan necesariamente a hacer diagnósticos de quiénes son tus estudiantes en la escuela, cómo son las familias, qué características tienen para poder abordar justamente la problemática. Y probablemente, en algunos casos, habrá que ser mucho más estricto y aplicar los reglamentos con mayor dureza que lo que podría ser en otro establecimiento educacional. Hablamos ahí más temprano de quién hace esta revisión, en caso de que se determine hacerla, si se aplica la ley y la norma.
Y ahí también los profesores muchas veces son los que levantan la mano y dicen, pucha, todas estas cosas nos terminan rebotando de una forma a nosotros. Exacto. Y nosotros no tenemos la formación de policías, por decirlo de alguna forma, no sabemos. Y además genera una tensión adicional en la relación entre el alumno y el profesor, que ya muchas veces es tensa por el mero hecho de la evaluación, pero aquí ya pasa a otro plano. ¿Cómo también abordar eso ya no desde la óptica de los estudiantes, sino que de los mismos académicos? Justamente ahí hay un tema que implica claramente una gestión, digamos, de la escuela, una gestión de los equipos directivos, el liderazgo de los equipos directivos, para poder comprender bien cuál es la situación de la escuela y cuáles son situaciones graves, urgentes, que tú no puedes dejar de resolver en una semana, por ejemplo, a otros tipos de situaciones que pueden ser resueltas en un tiempo que es un poco más largo. Yo creo en las políticas, yo creo firmemente en las políticas así como de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, pero políticas, estructuras o procedimientos que son evaluados de manera permanente, teniendo siempre a la vista que la escuela debe ser un lugar seguro para los estudiantes y que no podemos minimizar de repente esas pistas que tenemos cuando alguien nos dice: vi esto en un Instagram, vi esto en un Facebook, en un TikTok, y lo pasamos livianamente y decimos, pero si esto sucede en todas partes. Cuando decimos esto sucede en todas partes, estamos corriendo el tremendo riesgo de que esa imagen o ese comentario o ese escrito en el baño de un colegio ya pase de largo y nos enfrentemos ante una situación que puede ser dramática. Ruth, ¿qué opinas de la idea de que los alumnos, las alumnas condenadas por delitos de este tipo, de violencia en el establecimiento, no puedan acceder a la gratuidad universitaria? La pregunta es tremendamente compleja. A mí, desde mi punto de vista de profesora, yo creo que los derechos y los deberes tienen que ir aparejados total y absolutamente. Entiendo que existe el derecho a la gratuidad, lo entiendo como tal, pero existe también un deber de responder justamente a eso. Si el Estado invierte una cantidad de dinero, pero muy importante, en la gratuidad de los estudiantes, algunos deberes serán cumplir con lo que hay que cumplir. No sé si la medida puede ser una medida significativa o no tengo información al respecto todavía. Pero creo que tenemos que volver a recuperar la idea que deber con derecho está aparejado, y creo que lo hemos ido perdiendo en el tiempo. Ya muchas cosas, unas cosas tienen que ver con la relación entre deber y derecho, y otras cosas tienen que ver justamente con el uso de la autoridad, es decir, cómo la escuela, cómo las familias usan la autoridad, no el exceso de autoridad, sino que la autoridad para definir ciertas normas, conductas que se deben realizar a lo largo del tiempo en la escuela. Ahora, y ahí a propósito de Cecilia, a propósito de los derechos y deberes, ahí viene otra que va más allá de lo que pasa en el futuro con la educación universitaria, sino que lo propio que pasa en el colegio. ¿Qué pasa si detectamos un estudiante que lleva un arma o que lleva una molotov? ¿Qué pasa con él? Se le expulsa, porque se le expulsa, nadie lo va a querer llevar a otro colegio, nadie lo va a querer recibir, y él tiene el derecho a la educación, pero por otro lado nadie va a querer estar con él. ¿Cómo también se aplica finalmente una sanción, que haya algo punitivo para ese estudiante que lleva eso, pero sin que quede finalmente con una marca en la cabeza que no le va a permitir seguramente terminar su estudio? Exactamente, y ahí estamos generando otra problemática, por eso que es muy importante mirarlo desde la perspectiva muy, muy sistémica. Es decir, tengo un estudiante en la escuela que tiene esto y que va a ser expulsado. ¿Dónde va ese estudiante? Este estudiante tiene 14 años. Para que ingrese a la educación de adultos tiene que tener 17. Va a pasar 3 años fuera de la escuela. ¿Qué pasa con él 3 años fuera de la escuela? Luego va a la educación de adultos, termina su educación, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con él después, a futuro? Mirar las trayectorias de los estudiantes y el significado que eso tiene. Ya perdimos estudiantes por pandemia. Una importante cantidad de estudiantes los perdimos por pandemia. Esos estudiantes son un factor de riesgo tremendo en las calles. Y eso también tenemos que prevenirlo de alguna manera. Por lo tanto, la discusión es muy larga. Y es probable que algunas medidas sean unas medidas más adecuadas y hay otras que hay que ir evaluándolas en el tiempo. Yo imagino que cualquier medida tiene que ser evaluada en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, esto de quitarle la gratuidad, hay opiniones en ese sentido. Hay un diputado, Héctor Barría, que decía: si algún joven comete un delito, tiene que ser sancionado con las penas que correspondan.
pero tenemos que creer igual que el día de mañana, si cumple los requisitos, puede acceder también a la educación que se merece. Es decir, puede ser que cumplió el delito ya y que no por eso le va a quitar el derecho a la gratuidad. Y además, los que tienen derecho a la gratuidad es el sector socioeconómico más desfavorecido. Claro. Exactamente, el sector más desfavorecido. También tenemos que pensar que si existen, mayores de edad, de más de 18 años, que están privados de libertad y que cumplen una condena y vuelven a adquirir todos los derechos que les da la sociedad, ¿por qué yo habría de privar de esos derechos a un estudiante de 14 o 15 años para lo que sería su vida futura? Es decir, cumplió una condena. La cumplió, fue lo que la ley dijo que tenía que cumplir. ¿Por qué debo quitarles todos esos derechos futuros? Después, otra medida, los reglamentos escolares deberán prohibir capuchas y accesorios que impidan la identificación, también vestimenta que hagan apología de drogas o de cualquier otra cosa, teniendo en cuenta cómo se visten los adolescentes o los jóvenes hoy en día. Las modas, claro. Las modas, complejo también, pero bueno, son iniciativas. Ahora, la pregunta quería hacerte, Ruth, a ustedes que son los especialistas en la materia, ¿los invitan, los escuchan a la hora de hacer leyes o de tomar medidas para esto? La mayor parte de estos procesos tienen que ver con comisiones de educación que llaman a expertos, a psicólogos, a encargados de convivencia escolar, que hacen, digamos, su trabajo. Nosotros, por nuestra parte, en la universidad hacemos nuestro trabajo con los profesores que estamos formando y en los cuales todo este tipo de medidas son parte justamente de la discusión con los estudiantes. La universidad también tiene un informe anual respecto de derechos de las personas y como tal también son citados en algún momento determinado. Yo creo que se escuchan a las personas, yo creo que se hace discusión aquí al respecto y creo que es muy importante como favorecer el acceso a los informes que tiene el Ministerio de Educación a lo largo del tiempo aquí para poder saber si una medida, cuando se está aplicando, cuenta con el suficiente respaldo y el suficiente sustento. Ahora, yo creo que una ley y un reglamento que dicen cosas tienen que ser materializados luego en hechos. Entonces, se va a revisar las mochilas. Esa sola frase tiene múltiples implicancias. Se van a colocar detectores de metales, muchas otras implicancias. O sea, la teoría y la práctica tienen que hacerse carne en un momento determinado para saber cuáles son las implicancias que van a tener para esos estudiantes y para sus comunidades educativas. O sea, cuando salen este tipo de leyes, reglamentos, en fin, de una semana para otra, claro, con situaciones bien de alto efecto, como lo que pasó en Calama, hay mucho efectismo también a la hora de plantear esa idea. Sí, ciertamente, porque no es lo mismo estar en el epicentro de los hechos que estar mirándolo teóricamente, ¿ya? No es lo mismo, ¿cómo cae esto en un director de una escuela que tiene, digamos, múltiples problemáticas y que está pensando hoy día? ¿Cómo lo hago? ¿A quién le pido? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo le informo a los estudiantes del tercero A, que son tan distintos de los estudiantes del tercero C? ¿Cómo lo hago para trabajar con las familias con estudiantes con necesidades educativas especiales? Ese director tiene hoy día tantas preguntas que creo que tenemos que entregarle alguna certeza. O sea, 10 cursos por nivel de 40 alumnos, imagínense la cantidad de problemas. Exacto. Bueno, sí, pero tal cual. Ese es un proceso y quizá se inicia y algo resulta. Si somos optimistas, pero como decimos, es un tema de continua reflexión, incluso sociológico, y vamos a ver cómo evoluciona. Pronto volvemos a conversar, Ruth, a ver cómo se va delineando este proyecto de ley. Ruth, claramente hay que seguir conversando. Claro, Ruth Arce, directora de Pedagogía en Educación Media de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buena mañana. Chao, buen día. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.